Me gustaría aprovechar este espacio para explicar cómo las corrientes pedagógicas críticas pueden ofrecer algunas pistas para comprender los actuales debates que se vienen desarrollando en el campo de la educación a nivel internacional y contribuir así a la búsqueda de respuestas a problemáticas que hoy se le están planteando a los educadores y educadoras en sus prácticas cotidianas. Hace unos 3 años, la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, publicó un informe que se denominó Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. El informe comienza describiendo lo oscuro y sombrío que se vislumbra el futuro de la humanidad. El planeta Tierra corre peligro. Entre otras razones, debido a los estragos del cambio climático, a la pérdida de la biodiversidad, al abuso que nosotros los seres humanos hemos hecho de los recursos que nos ha ofrecido la naturaleza. Por otra parte, este informe constata un gran retroceso de la gobernanza democrática en varios países del mundo, acompañado por un aumento de la pobreza, de las desigualdades sociales, la discriminación de poblaciones enteras, a lo que se suma el crecimiento desmedido de casos de violación de los derechos humanos. Como podemos adivinar, el informe cuestiona una forma de vida en sociedad que está poniendo en peligro el futuro mismo de la humanidad. El haber iniciado este informe educativo internacional con este diagnóstico tan sombrío nos sugiere que para hablar de la educación y su futuro debemos previamente analizar el contexto social, político, económico y cultural mundial actual y las posibilidades que ofrece en los próximos años. Nos sugiere, por lo tanto, que hay una relación estrecha entre los procesos educativos y las condiciones del contexto en que estos procesos se desarrollan. Hay que ver esta relación desde dos perspectivas. Por un lado, de qué manera el entorno influye en la educación y por el otro lado, cómo desde la educación podemos contribuir a un cambio de un entorno como el descrito en este informe. Abordar factores sociales, económicos y culturales que atraviesan el universo educativo ha sido la divisa de las pedagogías críticas que nos invitan siempre a hacer un examen crítico y reconstructivo del funcionamiento básico de nuestras escuelas y de su papel en la sociedad, como nos lo recuerda el educador crítico australiano Stephen Keynes. Colocarnos los lentes de las pedagogías críticas nos permite comprender cómo ciertos valores y opciones de vida que vienen imperando en la sociedad generan desigualdades, discriminación y pobreza, son los mismos que también van configurando los sistemas educativos. Cada vez más la educación se mercantiliza de manera tal que los mejores centros educativos, los de excelencia, son privados y por lo tanto más costosos, mientras que los centros educativos públicos se deterioran porque el Estado invierte menos en ellos. Además, en los centros educativos se estimula el individualismo y la competitividad entre estudiantes. Esto sucede sobre todo en sociedades en las que el mercado orienta la economía, con lo cual se va replicando entre estudiantes situaciones de desigualdad y discriminación, producto de la creencia ciega que es suficiente para tener éxito, tener mucha voluntad, esforzarse individualmente, sin considerar que también existen otros factores externos, sociales y económicos, que provocan la exclusión de los que no pudieron continuar la carrera para alcanzar el éxito escolar. Y en esta carrera, por el éxito académico basada en lo que hemos llamado la meritocracia, las escuelas van generando vencedores y vencidos sin darse cuenta que la gran distancia que existe entre aquellos estudiantes que son exitosos y los que no lo son se debe a la presencia en su medio social de condiciones sociales y económicas que favorecen a unos e impiden el avance de sus estudios en otros. El Papa Francisco, preocupado también como la UNESCO por este sistema mundial que resulta ya insostenible, nos invita a dialogar sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. En su encíclica Laudato Si ya nos advertía que hay un superdesarrollo en el que solo se piensa en derrochar y consumir, y eso contrasta con situaciones inaceptables de miseria deshumanizadora. Y cambiar esto, afirma el Papa Francisco, va a requerir un cambio educativo, porque se trata de hacer esfuerzos por reforzar una nueva solidaridad universal y construir una sociedad más acogedora a fin de lograr una humanidad más fraterna. Por ello, el Papa Francisco lanzó en septiembre de 2019 el Gran Pacto Educativo Global que trata de poner en el centro de la educación a la persona, que se escuchen a jóvenes, que promueva a mujeres, que responsabilice a la familia, una educación que se abra a la acogida y sobre todo
e insisto mucho en este aspecto, que renueve la economía y la política y por último, por consiguiente, que cuide de la casa común. Constatamos entonces que la educación y la misma pedagogía son campos en que entran conflictos diferentes fuerzas que desean orientar el destino de la sociedad. No es un campo neutro, ajeno a lo que sucede en el exterior de los muros de la escuela. Ciertamente, las pedagogías críticas nos permiten considerar los espacios educativos como lugares donde se reproducen las desigualdades que existen en la sociedad, reconociendo los poderes que discriminan y oprimen una gran mayoría de la población mundial. Sin embargo, esta corriente pedagógica no se queda solo en la crítica, sino que va más allá porque sus análisis llevan una intencionalidad. Buscan que los espacios educativos sean capaces tanto de denunciar las desigualdades sociales como asumir el compromiso por una sociedad más diversa, más humana y más igualitaria. En torno a esta finalidad transformadora, se van configurando, por ejemplo, una forma distinta de concebir el currículo. Los contenidos que enseñamos deben partir del contexto de los educandos, de sus intereses y preocupaciones, deben contener problemas tomados de la realidad con el objetivo de desarrollar en ellos, a través de estrategias y actividades participativas, las capacidades para resolver o enfrentar situaciones sociales o personales difíciles que generan incertidumbre. Es decir, necesitamos planificar experiencias de aprendizaje significativas para el estudiantado que promuevan la reflexión y la crítica de su propio entorno y del entorno mundial, ya que hoy, gracias a las redes sociales, estamos conectados con lo que sucede mundialmente sin comprender muchas veces las causas ni las consecuencias de los fenómenos que están sucediendo. Por lo tanto, el objetivo de la educación será el de construir actores críticos, es decir, personas que cuenten con criterios que les permitan analizar lo que les sucede, tomando en cuenta cómo factores sociales, económicos, políticos, inclusive culturales, modelan nuestras creencias, actitudes y hasta tradiciones que contribuyen a reproducir las desigualdades y las discriminaciones. Nuestros estudiantes no pueden ver con naturalidad hechos en los que se cometen injusticias, gestos discriminatorios hacia las mujeres, hacia las personas de color, por ejemplo. Deben aprender a rechazarlos, denunciarlos y no callarse ante mentiras y manipulaciones. Quizás alguien podrá objetar que nuestros educandos son todavía muy pequeños para llevar a cabo estos procesos de transformación social y política, pero sí podemos hacer de nuestros centros educativos lugares de acogida, de inclusión y de vida comunitaria, como nos lo sugería Antonio Pérez Esclarín, es decir, que se conviertan en el microcosmo de la nueva sociedad que desearíamos construir y de esa manera contribuimos a los futuros posibles anticipando formas solidarias de vivir entre nosotros. Retomemos el asunto de las grandes desigualdades que observamos en los resultados de aprendizaje que dan lugar a altos niveles de deserción. Hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo de hace unos cuantos años que concluyen que la repetición de un grado aumenta la probabilidad de deserción de un 40 o 50%, mientras que la repetición por segunda vez puede aumentar la probabilidad a un 90%. En escuelas donde la mayoría no obtiene resultados excelentes, los esfuerzos entonces deben ir dirigidos no tanto a atender a los mejores, sino a los que posiblemente se queden rezagados. Esto nos hace cambiar de perspectiva sobre cómo debemos entender una gestión escolar eficaz. François Joubert, un sociólogo francés, nos advertía ya que las comparaciones internacionales de estudios de educación muestran que los sistemas escolares más eficaces, aquellos en que los alumnos tienen conocimientos y competencias medias elevadas, son también los que tienen la menor diferencia de resultados entre los mejores y los menos buenos, entre los más favorecidos socialmente y los menos. Finlandia, Corea, Japón, Nueva Zelanda, entre ellos. Es decir, que la búsqueda de la eficacia escolar permite también reducir las desigualdades de oportunidades. Asimismo, habría que preguntarse cuáles son los aprendizajes pertinentes y relevantes que todos necesitan por igual, independientemente del éxito escolar de cada uno. Se trata de hacer énfasis en la educación necesaria para todos y todas, aunque para algunos el recorrido se haga más lento que para otros. La educación primaria universal deberá ser entendida
como la cultura común a la cual todos y todas acceden a fin de tener una vida digna. No se le puede pedir a este nivel educativo que ofrezca conocimientos que permitirán a los jóvenes acceder a la escuela secundaria y luego a la educación superior, porque este enfoque ha llevado a complejizar el currículum y a hacer más pesado el camino para los que no tienen la oportunidad de reforzar el saber escolar en su entorno familiar, en su entorno geográfico más próximo. Quizás un tema difícil de debatir en el campo educativo es el tema de las relaciones de poder que en una sociedad desigual son la raíz de la dominación y la opresión de unos grupos con privilegios sobre otros grupos que carecen de estos privilegios. Estos grupos dominantes imponen su cultura, sus gustos, sus intereses como si fueran de todo el mundo, como si fueran universales. Si hiciéramos una cartografía de cómo se van configurando las relaciones entre privilegiados y desfavorecidos, nos encontramos con una diversidad de dominaciones. El hombre con una masculinidad hegemónica ejerce dominio sobre las mujeres. El exceso de autoridad por parte de las personas adultas provoca situaciones de abusos en menores. La alta valorización de los cánones de belleza de las personas blancas lleva a discriminar a las personas de color. La preferencia por las delgadas lleva al rechazo de las personas obesas. Vamos encontrando que algunas opresiones se cruzan, dando lugar a lo que hoy se llama la interseccionalidad, como en el caso de las mujeres indígenas pobres. En ellas se cruzan la discriminación por motivos de género, de etnia y de clase social. Un objeto de reflexión crítica en nuestras aulas deberá ser el poder que están ejerciendo los dispositivos de la tecnología de la información digital en nuestras representaciones mentales, que actúan respondiendo a intereses y valores dominantes en la sociedad y reproducidos por las grandes empresas comerciales. Recientemente un periódico norteamericano pidió a una inteligencia artificial que generara una imagen de una mujer llamada Bella. Y la IA generó millones de rostros de mujeres blancas de cabellos largos, rubios, jóvenes y delgadas. ¿De dónde surge esta imagen? De los datos generados por los mismos seres humanos y recolectados por la IA y que muestran, por un lado, cuál es el canon de belleza valorado socialmente y, por otro lado, que se trataba de imágenes que han sido modificadas, embellecidas y, por lo tanto, que son irreales. Se asocia la belleza a un tipo de personas, blancas, delgadas, rubias, invisibilizando e inclusive desconociendo aquellas que no cumplen con este canon. También las relaciones de poder desiguales se hacen más evidentes en nuestros sistemas educativos que se han construido de forma jerárquica, concentrando en educadores y educadoras el poder de regular la vida en el aula, lo que ha generado en algunos casos autoritarismo y actitudes arbitrarias de parte de algunos educadores y educadoras, pero también pasividad e indiferencia entre el estudiantado e inclusive se han generado situaciones de sufrimiento, opresión e injusticia. Desde las pedagogías críticas, si realmente deseamos fortalecer a los educandos para que puedan dejar de ser actores pasivos, que aprendan a impulsar cambios de su realidad, habría que analizar de forma crítica cómo el profesorado ejerce su poder como docente y si promueve relaciones horizontales durante los procesos educativos que permitan tanto la participación del estudiantado como la construcción colectiva de los conocimientos, partiendo por reconocer los conocimientos previos que el estudiantado posee y respetando su autonomía y su singularidad. Recordemos esta frase de Paulo Freire: solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educado por los educandos. No será tarea fácil desmontar esta forma vertical de relacionamiento a fin de idear otras maneras de ejercer la autoridad en aulas con un exceso de estudiantes. Asimismo, una distribución equitativa del poder en la gestión de los centros educativos llevará a una mayor participación tanto de estudiantes como de familias en el diseño y la ejecución del proyecto educativo de centro que responda al contexto en el que se desenvuelve. Y esto va generando también otros cambios, ya que a mayor horizontalidad y participación, la autonomía del centro se va reforzando, dando lugar a un mayor empoderamiento de los actores que en él participan. Este ejercicio de democracia y de cultivo de la participación en el diseño y en la gestión se convierte en una oportunidad de aprendizaje de cómo se deben gestionar los asuntos públicos en una comunidad. Bajo esta mirada en que la democracia y la participación se convierten en el centro de la práctica educativa,
La formación en ciudadanía adquiere otro rostro. No se trata de una disciplina más, sino que en la misma cotidianidad de la vida del centro se aprende a ser ciudadana o ciudadano atento y sensible a lo que sucede localmente, pero con una mirada en lo global, con una conciencia humanista, inclusiva y ecológica para responder a los grandes desafíos que nos plantean los futuros posibles. La pedagogía crítica ante el fuerte impacto de las relaciones desiguales de poder en nuestras sociedades se ha preguntado cómo ha sido elaborado el conocimiento que transmitimos en las aulas, cómo las relaciones de dominación y opresión han invisibilizado y borrado de la memoria conocimientos de gran valor para la humanidad, pero que no resultaban pertinentes para los grupos dominantes. Los científicos y científicas sociales críticos han cuestionado el discurso positivista de las ciencias sociales del producto de la modernidad occidental que han estructurado un sistema de distinciones que separa la realidad social en dos universos divididos por una línea. De este lado de la línea se encuentra lo visible, del otro lado de la línea está lo invisible. Ambos no pueden hacerse presentes simultáneamente. La misma distinción de lo verdadero y lo falso coloca del lado invisible el conocimiento popular, cotidiano, campesino, indígena, estableciendo una especie de distribución espacial y temporal de conocimiento cuyo origen histórico, según nos comenta Boaventura de Sousa Santos, se remonta a la expansión colonizadora europea en el continente latinoamericano y africano. Según este sistema de distinciones, todos aquellos saberes de las poblaciones colonizadas que se encuentran del otro lado de la línea se invisibilizan ya que se consideran pertenecientes a una etapa anterior a la modernidad. El presente en que viven estas poblaciones se categoriza como si fuese atrasado. Estos análisis ponen en duda la neutralidad y la objetividad de algunos conocimientos científicos que muchas veces tienen carácter instrumental sin tomar en cuenta su carácter moral. Fuimos testigos de esto durante la crisis sanitaria del 2020, cuando nunca quedó claro ni el origen de la pandemia, ni la calidad de algunas vacunas que se distribuyeron porque se impusieron intereses económicos y políticos sobre el criterio científico. Por otra parte, el sociólogo colombiano Orlando Faz Borda menciona el poder movilizador que tienen sobre los grupos desfavorecidos los procesos de recuperación crítica de la historia, ya que cuando se rescata del olvido figuras históricas emblemáticas, acontecimientos históricos en los cuales ellos demostraron resistir a la opresión, este recuerdo los incentiva a la movilización hacia el cambio, dando un salto adelante considerable en su conciencia política. Paulo Freire rescata en la siguiente frase la importancia que adquiere el conocimiento en los procesos de transformación y emancipación social. Él nos dice, el educador liberador debe estar atento al hecho de que la transformación no es solo una cuestión de métodos y técnicas. Si la educación liberadora fuera solo eso, entonces el problema sería cambiar algunas metodologías tradicionales por otras más modernas. Pero eso no es el punto. La cuestión es el establecimiento de una relación diferente con el conocimiento y con la sociedad. El gran reto entonces es cómo incorporar en las escuelas historias olvidadas de los abuelos y las abuelas, reescribir el currículum oficial con la experiencia de aquellas personas que por razones de clase social, de sexo, de etnia han sido silenciadas. Al develar críticamente lo que no se hace explícito por razones políticas o económicas, es importante en cualquier situación de aprendizaje explicitar el currículum oculto, actitudes, comportamientos, normas, rituales, gestos, prácticas corporales que revelan las interconexiones entre el poder, la ideología, el conocimiento escolar y la enseñanza. Además, la crisis planetaria que estamos experimentando debido a los efectos del cambio climático nos está obligando también a modificar en nuestros currículos la relación dual que hemos establecido siempre entre naturaleza y cultura, considerando como un triunfo del ser humano haber conquistado la naturaleza, y esto lo digo entre comillas, y haber encumbrado al hombre como el rey de la naturaleza, y esto también lo digo entre comillas. Ya los mismos científicos están reivindicando la idea de que los no humanos, plantas, animales, están dotados de vida interior y tienen, al igual que los humanos, una vida social y cultural, como nos recuerda el antropólogo Philippe Descola. Proporcionar una carta de identidad a la naturaleza exigirá también registrar los actos de violaciones que hemos cometido contra la naturaleza, recrear formas de vida social y cultural que no generen daños ecológicos como los que han sobrevenido con el desarrollo industrial y la modernidad. Y por último, también
resistir a una modernidad que no ha respetado el hábitat de las culturas originarias que han sido mucho más respetuosas con la naturaleza que nosotros los modernos. Luego de estas primeras 4 pistas, ya podríamos resumir algunas sugerencias para potenciar el pensamiento crítico tanto en estudiantes como en educadores y educadoras. Formar un pensamiento crítico que se oponga a un pensamiento único y homogeneizador exige pedagógicamente un conjunto de ingredientes. Mencionamos a continuación algunos que el educador colombiano Alfonso Torres ha recogido siguiendo a Paulo Freire en su libro póstumo Pedagogía de la Indignación. En primer lugar, desarrollar la curiosidad epistémica, es decir, aprender a asombrarse, a indignarse, a preguntarse, indagar más allá del libro de texto sobre lo que se aprende, sobre lo que pasa. Despertar la curiosidad epistémica supone tener apertura y flexibilidad de pensamiento, humildad y compromiso, identificar y analizar situaciones problemáticas, interpretarlas adecuadamente y formular respuestas para su solución. Otro punto es colocarse críticamente frente al mundo. Significa no aceptar ninguna información como la única evidencia. Cada hecho debe ser situado en sus dimensiones temporales y espaciales, ubicando su historia y su pertinencia actual. Saber hacer análisis de coyuntura y de estructura es una competencia que nos permite interpretar lo que sucede, aprender primero a narrar de forma objetiva un suceso y luego emitir nuestra opinión, nuestras impresiones, es un ejercicio que nos permite tener una mirada siempre global de un suceso. Esto no es fácil porque necesitamos contar con herramientas de análisis. No podemos tener una mirada simplista del entorno en que se desenvuelven nuestros educandos. Cuando describimos, por ejemplo, las familias de los educandos, generalmente resaltamos aquello que no nos gusta y que impide el normal desarrollo del educando, pero obviamos las condiciones en que se ha producido esta situación y no valoramos las potencialidades, los aspectos positivos de este entorno. En tercer lugar, pensar desde opciones de transformación. Frente a una realidad cualquiera tenemos que conocer sus límites, pero también sus posibilidades. El sueño y la utopía forman parte de las opciones, porque desde la voluntad de cambio pueden surgir nuevas propuestas. Pensar de forma crítica nos exige que en cualquier situación siempre nos preguntemos qué podemos hacer para cambiar la situación. Ello nos exige contar con un banco de estrategias frente a situaciones difíciles, no detenernos ante los obstáculos ni paralizarnos en el análisis de la situación. En cuarto lugar, pensar críticamente no se agota en lo cognitivo. Hay que integrar todas las dimensiones del ser en esta actitud. El compromiso por el cambio nos lleva a participar desde la solidaridad y el deseo de un mundo mejor. No es suficiente un análisis certero de la situación si no nos vemos en ella, si no confiamos en lo que nos acompañan, ni creemos que vamos a sentirnos plenos en ese camino que emprendemos. Quinto, hay que articular el pensar con el hacer. La, la acción y la reflexión deben ir juntas. Esto supone ciertamente reflexionar permanentemente sobre la acción, incorporando siempre el buen juicio que nos conduzca a una mejor vida. Y por último, sexto, la formación del pensamiento y la subjetividad crítica es una experiencia colectiva. El proceso de vivirse con aquellos que también están viviendo la misma situación desde esa mirada múltiple que se obtiene cuando reconocemos que el espacio común es un espacio público que debemos conservar y mejorar porque de él depende nuestra sobrevivencia. Por eso es tan importante la conversación entre pares, ya que esto se convierte en la principal estrategia de construcción de conocimiento, porque en el escuchar lo que el otro piensa y el comunicar lo que pensamos se va tejiendo un saber compartido que supera los límites de los intereses individuales y es capaz de abarcar una situación desde diversos puntos de vista según el número de personas que participan en esa situación. Todo acto educativo tiene lugar a través de interacciones verbales y no verbales en las cuales educandos exponen sus saberes previos contextualizados que serán reestructurados por los nuevos saberes que se adquieren durante este acto gracias a la mediación del educador o la educadora. El educador brasileño Paulo Freire, en sus primeros escritos, cuando planteaba una alternativa a la educación tradicional que él llamaba bancaria,
Él se pronunció por el diálogo como el núcleo de una propuesta pedagógica liberadora. En este diálogo los actores educativos se involucran con fe, con confianza, con amor, humildad y esperanza. Pero para iniciar este diálogo pedagógico es necesario que educadores y educadoras conozcan previamente cuáles son las creencias, las significaciones, las concepciones que los educandos traen, que ellos han construido en sus propias experiencias de vida, en su propio espacio cultural. De allí que hoy en día en la educación popular, que es una de las corrientes de la pedagogía crítica desarrollada en América Latina, en lugar de hablar de un diálogo de saberes, prefieren hablar de un diálogo cultural. El diálogo cultural no se inicia cuando se encuentran educadores y educandos, como si se tratase de un acto de buena voluntad. Comienza cuando educadores y educadoras se preguntan sobre qué vamos a dialogar con nuestros educandos, cuáles son las intenciones del acto educativo. Y siguiendo la propuesta del educador colombiano Germán Mariño, hace falta investigar previamente sobre las concepciones, maneras de ver y las prácticas, maneras de hacer de nuestros interlocutores, que en este caso son nuestros educandos, porque ellos, estas maneras de ver y de hacer actúan como redes resignificadoras de las nuevas informaciones. Todo lo nuevo pasará por el tamiz de lo que ya sabemos. Una vez que hemos investigado sobre lo que piensan las personas con quienes vamos a establecer el diálogo, tenemos que contrastarlo con nuestras intencionalidades, sabiendo que puede haber diferencias, contradicciones con lo que nosotros desearíamos alcanzar con este diálogo. Habría entonces que pensar en qué estrategia vamos a utilizar para desequilibrar las concepciones erradas o para introducir nuevos conceptos que contribuyan a comprender mejor realidades concretas. Porque, y aquí retomo una frase muy hermosa de Germán Mariño que dice, si la malla conceptual no es colocada en situaciones críticas, no existirá necesidad de aprender nuevos puntos de vista. Tiene que darse un momento de tensión entre lo que los educandos creían y pensaban con lo nuevo que van a adquirir. Según Mariño, tendríamos que identificar entonces lo que él llama los contraargumentos que van a entrar en juego en un proceso de negociación entre lo que pienso y lo que otros piensan sobre un mismo tema o problema. Y para eso tenemos que preparar algunas imágenes, experiencias sensibles, situaciones, historias que Freire llamaba codificaciones que van a ser debatidas, conversadas, decodificadas, es decir, van a facilitar explorar, expresar y recrear entre los participantes primero y entre participantes y educadores y educadoras las concepciones que tenemos. Al final de este proceso, los y las participantes plantean en qué ha cambiado sus puntos de vista, evalúan el proceso, si realmente ha cambiado sus puntos iniciales y si desean hacer cambios en sus prácticas que los llevaría entonces a formular quizás algún proyecto de acción transformadora. Educar críticamente exige un perfil de educador o de educadora alejado de la figura de una persona que solo ejecuta planes o aplica estándares o de un gestor administrativo. Se espera más bien que sea una persona autónoma, reflexiva y comprometida con la comunidad educativa. Veamos a continuación algunos indicadores que deberían mostrar las capacidades que deben desarrollarse. Por ejemplo, para tener una lectura crítica del contexto, debería conocer la zona donde trabaja, sus habitantes, la situación general en que se encuentra. También debería apropiarse de técnicas que le permitan conocer, analizar y discernir críticamente los hechos sustantivos de la realidad desde la perspectiva de la justicia social, evidenciar las relaciones de poder implícitas en los discursos y en las prácticas pedagógicas, saber relacionar problemas más locales con marcos geográficos más amplios desde una perspectiva histórica, relacionar su situación personal con los factores que condicionan el sistema político y económico del país, reivindicar saberes y conocimientos que emergen de la experiencia humana, sobre todo aquellos que surgen de la resistencia social, de la defensa del territorio y de los recursos. También se espera que tenga ciertas capacidades personales, como por ejemplo saber escuchar y dialogar, saber argumentar y defender su postura, valorar la diversidad y saber llegar a acuerdos, saber
trabajar junto a personas que son diferentes, resolver conflictos mediante la negociación y el diálogo, interactuar con otros diferentes, valorando y aceptando sus diferencias culturales, de raza, de género, sin convertirlos en desigualdades, crear un clima de participación en las relaciones interpersonales y grupales, estimulando el discernimiento con libertad crítica y autocrítica, tener siempre una actitud constructiva, tener una voz y una acción en su propia sociedad, es decir, ser una persona activa y quizás también tener una posición política clara y consecuente. También se espera que sea capaz también de desarrollar algunas habilidades para la acción y la transformación, por ejemplo, responder a la demanda de la población basándose en el análisis de la realidad que ha hecho, tener una actitud abierta para colaborar en la solución de problemas con otras personas, siempre en el marco de la justicia social, dirigir su actividad preferiblemente hacia los grupos excluidos y expresar un compromiso con ellos, comprometerse en el desarrollo de espacios democráticos y de solidaridad en la lucha por la mejora de la calidad de vida, que haya coherencia entre lo que hace y lo que piensa, generar lazos de comunicación que favorezcan la construcción de redes de apoyos entre movimientos civiles, sociales, ciudadanos y, algo muy importante, tener una lucha creativa por la defensa de sus propios derechos como docentes, como educadores y educadoras, en el marco de respeto y diálogo con todos los sujetos de la sociedad. Me gustaría cerrar esta intervención con unas palabras de Paulo Freire, que escribió pensando justamente en educadores y educadoras en su libro Cartas a quien pretende enseñar, y que sintetiza las intenciones de las pedagogías críticas y cómo esas intenciones pueden sernos útiles en estos momentos de gran incertidumbre, momentos en que nos intentamos poner de acuerdo sobre un pacto educativo global que sea capaz de reimaginar nuestros nuevos futuros posibles para la humanidad. Freire nos dice: al poner en práctica un tipo de educación que provoca de manera crítica la conciencia del educando, necesariamente trabajamos contra algunos mitos que nos deforman. Al cuestionar esos mitos, también enfrentamos al poder dominante, puesto que ellos son expresiones de ese poder, de su ideología. Esto lo dice en la cuarta carta de este libro, Cartas a quien pretende enseñar. Muchas gracias.